favor vaya a la epístola de Judas. Quiero que leamos el versículo 17 en adelante hasta el verso número 21. Pero de este Judas al que nos referimos, hermanos, aleluya, no es conocido como uno de los apóstoles, amén. No es conocido como uno de los apóstoles. Sin embargo, la Biblia nos enseña que este mismo Judas se presenta a sí mismo como esclavo de Jesucristo y hermano de Santiago. Ahora vamos a hablar un poco más acerca de eso. Pero mire, quiero llevarlo al verso 17 en la epístola de Judas. Judas solamente tiene un solo capítulo. Amén. Por eso es muy peculiar cuando usted ve algunos señalamientos a la epístola de Judas. No se le pone capítulo, simplemente se pone Judas 20. Amén. Y algunos piensan que es capítulo 20, pero no, es verso 20. ¿Por qué? Porque no contiene capítulos. Es solamente, hermanos, si habláramos de capítulos, hablaríamos de un solo capítulo. Pero en el verso 17 en adelante dice: pero ustedes, mis queridos amigos. Ese pero aparece por un señalamiento que Judas hace anterior al verso 17. Ahora vamos a ir a eso también. Pero dice: pero ustedes, mis queridos amigos, deben recordar lo que dijeron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos les advirtieron que en los últimos tiempos habría gente burlona cuyo objetivo en la vida es satisfacer sus malos deseos. Estos individuos son los que causan divisiones entre ustedes. Se dejan llevar por sus instintos naturales porque no tienen al Espíritu de Dios en ellos. Verso 20: pero ustedes, queridos amigos, deben edificarse unos a otros en su más santísima fe, orar en el poder del Espíritu Santo y esperar la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, quien les dará vida eterna. De esta manera se mantendrán seguros en el amor de Dios. De esta manera, dice Judas, de esta forma, haciendo esto, ustedes se mantendrán seguros. Yo creo que todos buscamos sentirnos seguros. Todos quisiéramos sentirnos seguros. Y aquí Judas expone esa seguridad. Judas habla de una seguridad que todos podemos disfrutar, de una seguridad que usted y yo, con la cual nos podemos cobijar. ¿A qué seguridad se está hablando? Porque pudiéramos hablar de una seguridad militar, pudiéramos hablar de una seguridad policíaca, pudiéramos hablar de una seguridad económica, amén, pudiéramos aferrarnos a ciertos tipos de seguridad, pero aquí Judas percibe la necesidad de que la iglesia durante esos tiempos necesitaba sentirse segura en su, aleluya, en su caminar diario al exponer su fe. Y yo quiero llevarlos al versículo 1 para hablar un poco acerca, introducirnos un poco acerca de las generalidades de esta epístola. Primero, nos encontramos que el autor de esta epístola es un hombre llamado Judas. Él mismo dice: yo, Judas. Amén. No especula en su persona, pero se señala a sí mismo como el autor de tal epístola, de esta epístola. Y entonces dice: yo, Judas, esclavo de Jesucristo. Amén. Algunas versiones dicen siervo de Jesucristo. Amén. Señala a él esclavo de Jesucristo, pero note que dice hermano de Santiago. Amén. Vuelvo a repetir lo que decía con Judas. Cuando se refiere a Santiago, no se está refiriendo al apóstol Santiago, sino se está refiriendo al que escribe la epístola de Santiago. Santiago, el hermano de Judas, que fue uno de los grandes líderes de la iglesia primitiva. Después de los apóstoles, hermanos, Santiago tomó, aleluya, el liderazgo, amén, y era un hombre de carácter justo, era un hombre de carácter firme en sus principios, en sus convicciones, y le dio una firmeza y una solidez a la iglesia. Y Judas se
se da a conocer, se describe a sí mismo no solamente como esclavo de Jesucristo, sino como hermano de Santiago. Tal como sucede lo que sucedió con Andrés, en el caso de Andrés, al ser hermano de Simón. De alguna manera Judas había entendido cuál era su parte en el trabajo, en el servicio, y a él no le causaba problema no ser reconocido por los demás como lo era su hermano Santiago. Y entonces él no tiene ningún problema. Su ego, aleluya, él no se siente, aleluya, con la necesidad de alimentar su ego, al igual que Andrés, al saber que Simón era un personaje más conocido, era un personaje más sobresaliente. Andrés dice: yo hago lo que me confiere hacer, lo que se me confiere hacer. A mí, con ser reconocido como siervo de Cristo, como esclavo de Jesucristo, para mí eso es suficiente. En otras palabras, Judas está diciendo: aleluya, mi corazón, mi vida, mi persona está a la disposición de lo que Dios quiere hacer conmigo. Den un aplauso fuerte a el Señor. Esta clase de persona, aleluya, esta clase de cristiano, este hombre, aleluya, se describe a sí mismo como esclavo de Jesucristo. Ahora, al tener la claridad de quién es Judas y de que es hermano de Santiago, el que escribe la epístola a Santiago, entonces también hay algo interesante que mencionar aquí, porque tanto Santiago como Judas eran hermanos de Jesús. Amén. Eran hermanos de Cristo. Eran hermanos del Maestro, de nuestro Salvador y de nuestro Señor Jesucristo. No eran apóstoles, pero eran hermanos de Jesús. Habían crecido con Él. Amén. Y ahora recuerda que una ocasión Jesús, o en ocasiones Cristo, aleluya, denunció que su propia familia, aleluya, no estaban apoyando, aleluya, su ministerio, no asumían, aleluya, la verdad del evangelio. Ellos no creyeron a Jesús de inmediato. Amén. No creyeron en Jesús de inmediato, pero después de la muerte del Señor Jesucristo, después de su resurrección, aleluya, la familia de Jesús comenzó a servirle. Y ahora encontramos a hombres como Judas, a hombres como Santiago, aleluya, que eran grandes hombres de Dios, dispuestos a servir a Cristo como esclavos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora, esto es importante, amados hermanos, porque le da también relevancia al tema que Judas quiere compartir con sus lectores. Si usted va al versículo 3, les dice: queridos amigos, con gran anhelo tenía pensado escribirles acerca de la salvación que compartimos. Mire, Judas reconoce que su intención de escribir esta carta en primera instancia era hablar acerca de la salvación que es en Cristo, la salvación que compartimos, la salvación que operó en ustedes, la cual también operó en mí. Sin embargo, dice: ahora me doy cuenta de que debo escribirles sobre otro tema para rogarles que defiendan. Amén. La Reina Valera del 60 dice: para que contengáis, algo así. Amén. Para que contendáis. Amén. Para que hagan contienda. Escucha, ahorita voy a explicar también eso. Pero en esta versión dice: para que defiendan la fe que Dios ha confiado una vez y para siempre a su pueblo santo. En el verso 21 dice: para que estén seguros. Amén. La seguridad a la que Judas se refiere no es la seguridad económica. Amén. No es la seguridad policíaca o la seguridad militar que podamos nosotros tener para no tener el temor de sentirnos, aleluya, que algún peligro como este nos acecha. Judas reconoce que es necesario que la iglesia se sienta segura en su fe, que la iglesia se sienta segura en su fe. Y cuando Judas desafía a sus lectores a esa seguridad, les dice: ustedes se les ha confiado esa fe. Amén. Dios nos ha confiado a usted y a mí. En este tiempo era la iglesia a la que Judas se refería en ese momento, a las iglesias del Asia Menor. Amén. Pero ahora ese mensaje llega a nosotros y es a usted y a mí, aleluya, a quienes se nos desafían para buscar esa seguridad. Mire la palabra que utiliza
Judas, para que contendáis. Amén. Para que defiendan la fe. Ahora, esto va más allá de discusiones que a veces no traen ningún tipo de resultado. Porque a veces podemos estar discutiendo, debatiendo y tomando tanto tiempo para tratar de esclarecer verdades o conceptos. Pero la verdad, amados hermanos, es que una manera práctica de defender la fe es nuestro testimonio. Es la forma en la que usted y yo vivimos de día a día. ¿Por qué? Porque la gente puede negar nuestras palabras. La gente puede añadir o quitarle a las cosas que usted y yo hablamos. Pero cuando usted da un testimonio verídico, cuando usted da un testimonio santo, cuando usted da un testimonio fiel a las verdades del evangelio, es decir, usted está viviendo acorde a lo que la palabra del Señor dice. Usted está viviendo está concordando lo que dice con lo que hace. Amado hermano, nadie podrá negar su testimonio. ¿Quién puede levantarse? ¿Quién puede, aleluya, levantarse en contra de un testimonio como ese? Para que se sientan seguros. Amén. La seguridad, amados hermanos, aleluya, que Judas nos presenta aquí, tiene que ver con esa defensa de la fe. Con esa defensa de la fe. Ahora, ¿de quién quiere defendernos Judas? ¿De quién debemos de defendernos? Judas se refiere a estos personajes como herejes. Si usted va conmigo al versículo 4 y 5, vaya por favor a su Biblia. Dice, les digo esto porque algunas personas que no tienen a Dios se han infiltrado en sus iglesias diciendo que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral. La condena de tales personas fue escrita hace mucho tiempo, pues han negado a Jesucristo, nuestro único dueño y Señor. Aunque ustedes ya saben estas cosas, igual quiero recordarles que Jesús primero rescató de Egipto a la nación de Israel y empieza a dar ciertos argumentos Judas acerca de la obra de Jesús. Pero claramente Judas se está refiriendo a personas que se han infiltrado, que están en la iglesia. Amén. Que están en la iglesia. Amén. En la iglesia se han infiltrado con falsas enseñanzas, con pensamientos fuera de la verdad de Dios, sin fundamento. Y este tipo de actitudes o este tipo de ideologías o filosofías o pensamientos o enseñanzas, hermanos, todo lo que hacen es negar a Jesús. Dice Judas, de entrada, Dios no está con ellos, no tienen a Dios en sus corazones. Amén. De entrada, son personas que no han tenido una transformación genuina. Amén. Y el problema es que ellos, a través de sus enseñanzas, están negando a nuestro único dueño y Señor. Amén. Ahora, ellos trataban por ejemplo, una de las tendencias o de las enseñanzas que ellos presentaban es que ellos hablaban de la gracia, pero lo que hacían, de una grandiosa gracia, pero lo que hacían era pervertir la gracia. ¿Por qué? ¿Cómo la pervertían? Bueno, porque ellos decían cosas como: cuanto más se peque, más oportunidades le damos a que la gracia actúe en nosotros. Amén. Entre más pecamos, más la oportunidad de que la gracia, de experimentar la gracia de Dios sobre nuestra vida. También ellos asumían, hermanos, que lo importante era el interior. Amén. Que era lo importante era el ser interior, y que las cuestiones externas, aleluya, que se llevaban a cabo en el cuerpo no tenían ningún tipo de repercusión en el espíritu ni en el alma. Es decir, la persona que pecaba en el cuerpo, pero no pecaba en el espíritu ni en el alma. Esta es una idea gnóstica. Amén. ¿Me entiende? Por eso les habla de herejes, gente que no tiene a Dios y gente que está negando a la persona de Jesús sobre su vida. Y de estas personas se refiere Judas y nos dice: ustedes tienen que, aleluya, contender por la fe. Ustedes tienen que defender la fe que les ha sido confiada. Dios nos ha confiado su verdad.
Amén. Y por eso el Señor nos dice a través del apóstol Pablo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Amén. Hay que presentarnos al Señor, aleluya, como obreros aprobados. Amén. Y una forma de presentarnos a Dios como obreros aprobados es trazar, dice la Escritura, trazar la palabra. Amén. Dice: busca con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra. La palabra de verdad. Cuando Pablo habla de trazar la palabra, hermanos, se está refiriendo analógicamente a lo que hace a la función del sastre. Amén. Yo no sé cuántos de ustedes han ido con un sastre para que les haga un traje. Amén. Ahí lo tienen a uno así, tomándole medidas, ¿verdad? Porque es un traje sastre. Un traje sastre quiere decir un traje a la medida. Aquí está la hermana Aranda. Amén. Sí, pero oiga, un traje sastre que está a la medida. De repente usted va a una tienda donde las medidas son ¿cómo se dice? Son estándar. Vea, son medidas estándar. Y no sé si les ha pasado a ustedes, pero a veces me queda muy bien de aquí, pero me queda larga de las mangas. O me quedó muy bien de las mangas, pero me queda largo de aquí esta parte del talle, no sé, pero de largo de aquí. Y entonces nunca quedamos contentos y hay que hacerle algunos ajustes. No hay como ir a un sastre para que nos haga un saco a la medida, de acuerdo a la medida. Bueno, la palabra del Señor tienes que trazarla. Amén. Tienes que trazarla en tu vida antes de hablarla, antes de predicarla, antes de enseñarla, antes de cualquier cosa. La palabra del Señor tiene que ser trazada en la medida, a tu medida, aleluya. Y esa palabra te va a señalar en qué áreas tú tienes que trabajar, en qué áreas no estás dando buen testimonio. Judas, hermano, nos está desafiando a nosotros, aleluya, a exponer nuestra vida a la luz de la palabra. ¿Para qué? Para que defendamos la fe que se nos ha confiado. ¿Cuántos dicen amén? Iglesia, usted y yo somos desafiados todos los días. Todos los días somos desafiados. Todos los días tenemos que estar, aleluya, bien delante de la palabra del Señor. Hoy le preguntaba a uno de los niños, le decía, en casos como estos uno tiene que estar preparado para saber lo que tiene que hacer cuando suceden cosas como esas. No en una iglesia, sino en cualquier parte puede pasar algo así. Amén. En alguna tienda, en algún lugar público, pueden suceder cosas como esas. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Y uno de ellos me respondió: lo que tenemos que hacer es pedir perdón. Y le dije: bueno, si piensas así es porque no estás bien. Si estás pensando en eso, es porque hay algo mal en tu vida. Porque para eso tenemos que estar al día con el Señor. Amén. Para eso tenemos que estar al día. No tienes que esperar algo como eso para entonces empezar a pedir perdón al Señor. Yo me refería a otra cosa. Amén. Pero eso es lo que tenemos que hacer. Judas, hermano, se refiere a usted y a mí como defensores de la fe. Amén. Como defensores de la fe. ¿Por qué? Porque se nos ha confiado. Estas personas estaban enseñando equivocadamente. Ellos señalaban, amados hermanos, aleluya, tomaban la gracia de Dios como una excusa para vivir vidas inmorales, para vivir vidas, aleluya, de pecado, para vivir, aleluya, de una manera tan ligera, sin tener, aleluya, sin tener razón, porque la gracia no se refiere a eso. La gracia de Dios no es, aleluya, no nos da la oportunidad para el pecado. No quiere decir que por eso vamos a pecar, porque tenemos la gracia de Dios. Cuidado, aleluya, con tomar la gracia de Dios deliberadamente. Tenemos nosotros que reconocer nuestra necesidad de salvación, nuestra necesidad de restauración, pero también tenemos que tener el debido respeto a un Dios santo. A un Dios santo, y Él merece toda nuestra reverencia. ¿Está conmigo? Den un aplauso al Señor esta noche. No nos da licencia para pecar. La gracia de Dios no nos da licencia para pecar en ninguna forma. Amén. Nosotros tenemos que reconocer día a día que Cristo es el Señor y el dueño
de nuestras vidas. Mire las características de estos herejes. Vaya conmigo, por favor, versículo 8. Amén, espero vaya conmigo. De la misma manera, estos individuos que pretenden tener autoridad por lo que reciben en sueños, llevan una vida inmoral, desafían a la autoridad y se burlan de los seres sobrenaturales. Amén. Fíjese bien, yo quiero mencionar esto, hermanos. Este tipo de personas han estado siempre lidiando con la iglesia. Desde el tiempo primitivo, de la iglesia primitiva, de la primera iglesia, del primer siglo, hermano, la iglesia ha tenido que confrontar ideas equivocadas, herejes, como las que Judas está refiriéndose. Amén. Y mire, las características no han cambiado. Las características de estos personajes, ellos pretenden tener autoridad. Amén. Y hoy en día, hermanos, este tipo de personas se autodenominan con títulos, hermanos, y se autonombran. Amén. Y no es que tenga un problema con el apostolado o tenga un problema con las cuestiones de profeta y nada de eso. No, yo reconozco los 5 ministerios. Yo reconozco que Dios ha equipado a la iglesia con ministerios, pastores, maestros, profetas, apóstoles, evangelistas, aleluya. Hay ministerios que el Señor ha constituido dentro de la iglesia. Pero ¿sabe cuál es el problema? Cuando el testimonio de estas personas, amén, no apoya, aleluya, el ministerio. Y esto se hace evidente. Y usted se va a encontrar apóstoles diciendo: es que soy apóstol. Y es que yo soy un apóstol, o yo soy un profeta, o yo soy el pastor fulano de tal. Cuidado, amados hermanos. Mire, Judas no busca tener títulos. Judas no pretende los títulos, aleluya. Porque para Judas, hermano, lo más importante es estar sujeto a la persona de Jesús. Es estar dispuesto a servir a Cristo con todo el corazón. Aleluya. Y entonces estos personajes se autonombran de alguna manera, asumiendo títulos, autonombrándose con ciertos títulos. Pero ¿sabe qué? Ellos pretenden una autoridad, y entonces ellos sostienen esa autoridad por sueños que reciben. Amén. Ellos se vuelven místicos. Amén. Y hablan de situaciones, hermanos, y de experiencias personales. ¿Sabe cuál es el problema de las personas que quieren hacer una doctrina de una experiencia personal? Amén. El problema, amados hermanos, es que no entienden que Dios trata con la gente como Dios quiere. Amén. Porque para eso es Dios. Si Dios trató de una manera contigo, no tiene por qué tratar de la misma manera conmigo. Pero de esa experiencia tú no puedes hacer una doctrina. No, y si Dios no trata contigo como trató conmigo, entonces tú no has tenido una relación con Jesús. ¿Está conmigo? Y usted escucha, hermanos, de repente de esas personas expresar doctrinas que están lejos de lo que enseña la palabra del Señor. Por eso tenemos que tener cuidado, identificar a estas personas. Pretenden tener autoridad, amén. Llevan vidas inmorales, dice Judas. Son personas con vidas inmorales, amén. No hay moralidad en ellos. También desafían a la autoridad, es decir, ellos quieren que todos se sujeten a ellos, amén. Pero ellos no están dispuestos a sujetarse a nadie, amén. Y si usted quiere, hermanos, que lo obedezca, usted primero tiene que obedecer. Amén. Tiene que haber sujeción. Y en la Biblia Dios nos habla de sujetarnos los unos a los otros. Debe haber un sometimiento. Debe haber una sujeción. Y Judas aquí revela esta característica que evidencia a un falso maestro. Amén. Ellos quieren que todos se sujeten a ellos, pero ellos no están dispuestos a sujetarse. Amén. No están dispuestos a sujetarse. Y la cuarta característica, hermanos, que señala Judas, hermanos, también es que ellos se burlan. Amén. Se mofan, hacen burla. En este caso, Judas, hermanos, se refiere a que se burlan a los seres sobrenaturales, porque hay una temática también que tiene que ver con los ángeles.
Amén. Y esto usted lo puede verificar en esta carta que Judas escribe. Pero mire, ante tal situación, Judas establece algunas recomendaciones que yo las quiero puntualizar en esta noche. La primera de ellas, el primer señalamiento, la primera recomendación que Judas nos da para sentirnos seguros es que tenemos que aprender a edificarnos los unos a los otros. La iglesia debe de aprender a edificarse los unos a los otros. Vaya conmigo, por favor, al versículo 20. Dice: pero ustedes, queridos amigos, deben edificarse unos a otros en su más santísima fe. Amén. Judas aquí se refiere, hermanos, a una relación dentro de la iglesia en la que la iglesia misma, hermanos, provee edificación. Cuando Judas utiliza la palabra edificar, está utilizando, amados hermanos, un término griego que se refiere a fundar, se refiere a reedificar y se refiere a sobreedificar. Amén. Tres conceptos interesantes. Habla de fundación, habla de reedificación y habla de sobreedificación. Amén. Y está claro que en la Biblia se establece un solo fundamento para la iglesia. La Biblia dice en Mateo capítulo 16 versículo 18, cuando Jesús interactuaba con Pedro, aleluya, después de que Pedro hace la confesión: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesucristo señala y dice: y tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sobre esta roca la iglesia está edificada sobre un buen fundamento. Y el fundamento de la iglesia no es Pedro, como pretenden enseñarlo o lo enseñan, hermanos, algunas iglesias. La iglesia popular enseña que Pedro es el fundamento de la iglesia. Sin embargo, Pedro no es el fundamento de la iglesia. Si Pedro fuese el fundamento de la iglesia no estuviera de pie todavía. Porque un fundamento como Pedro, hermanos, aleluya, no puede sostener. Pedro era voluble. Pedro tenía un carácter que cambiaba. Pedro no tenía firmeza en su carácter. Aleluya. ¿Por qué? Porque está evidenciado en los evangelios. Sin embargo, cuando Cristo habla de edificar su iglesia, está hablando de un fundamento firme. ¿A qué se refiere Jesús cuando dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia? Se está refiriendo a la confesión de Pedro. No se está refiriendo a Pedro, sino a lo que Pedro dijo. ¿Y qué fue lo que Pedro dijo? Pedro dijo: tú eres el Cristo. Qué mejor lugar, qué mejor fundamento, aleluya, para la iglesia, para darle solidez, para darle firmeza, que la persona de nuestro Señor Jesucristo. Den un aplauso al Señor esta noche. Estamos edificados sobre el fundamento que es Cristo. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que ese fundamento nadie lo puede quitar. Amén. Si usted va conmigo a 1 Corintios capítulo número 3, 1 Corintios capítulo número 3, se dará cuenta que Pablo señala lo siguiente, concordando con lo que Judas escribe también. Dice el verso 11: pues nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, que es Jesucristo. Amén. Note la claridad. El fundamento es Cristo. Y cuando Judas se refiere a edificarnos los unos a los otros, está, amados hermanos, estableciendo, está dando por sentado que la iglesia sabe sobre dónde está parada. La iglesia del Señor sabe sobre dónde está siendo edificada. Y sabe la iglesia que ese fundamento es un fundamento firme. Jesús dijo: las puertas del infierno, por más que se levante contra ustedes, por más, aleluya, que quiera venir en contra de ustedes, las puertas del infierno no pueden prevalecer en contra de ella. Somos una iglesia llamada a la victoria. Somos una iglesia triunfante, y la iglesia se ha sostenido hasta ahora porque nuestro fundamento es sólido. ¿Estamos de acuerdo? Aleluya. Defiendan la fe.
Aleluya, nuestro fundamento nos da la seguridad de saber que aunque vengan vientos, tempestades, Jesús habló de un fundamento firme. Aquel hombre que quería edificar su casa, pensó en edificar su casa sobre la roca. Aleluya, y él hondó, él hizo un agujero y empezó a excavar hasta encontrar un lugar sólido donde él podía edificar su casa. Oiga, si una casa necesita un fundamento como ese, cuanto más la iglesia del Señor necesita un fundamento sólido. Y la única piedra sólida, la única roca sólida, aleluya, se llama Jesús de Nazaret. Aleluya, bendito su nombre para siempre. Tenemos la seguridad de saber que tenemos un buen fundamento. Nadie lo puede quitar. Pablo también habla cuando se refiere a este fundamento en 2 Timoteo, en el capítulo número 2, versículo 19. Pablo señala lo siguiente: sin embargo, la verdad de Dios se mantiene firme como una piedra de cimiento, con la siguiente inscripción: el Señor conoce a los que son suyos, y todos los que pertenecen al Señor deben apartarse de la maldad. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Pero ese cimiento, esa fundación, aleluya, en la que hace más de 2000 o hace 2000 años aproximadamente la iglesia fue establecida, sigue firme. No se ha movido. ¿Cuántos dicen amén? No se ha movido, sigue firme, estable, porque ese fundamento es nuestro Señor Jesucristo. Judas se está refiriendo, aleluya, a fundación, pero también se refiere a reedificar. Amén. Y esto tiene, amados hermanos, que ver con eliminar aquellas áreas cuando usted quiere reedificar o restaurar. Amén. Lo que usted hace, aleluya, es eliminar algunas cosas de la construcción. No es quitar toda la construcción, o a veces se tiene que quitar gran parte de la construcción, pero uno siempre busca, hermanos, respetar ciertas paredes que le dan solidez a la estructura, y entonces uno reedifica, o cuando hay que reedificar, se reedifica sobre el mismo fundamento. Amén. Entonces Judas se refiere a reedificar. Amén. Y esto tiene que ver con la función que realiza la iglesia. Por eso dice: ustedes van a tener seguridad si ustedes se edifican unos a otros. Cuando tú edificas a tu hermano, cuando ese hermano te edifica a ti. Y esto tiene que ver con los ministerios. Y esto tiene que ver con las capacidades del Espíritu Santo que ha derramado sobre la iglesia. El Espíritu Santo ha repartido dones a la iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Usted y yo tenemos capacidades y habilidades que el Espíritu Santo ha derramado sobre nuestra iglesia para que la iglesia pueda ser edificada. Amén. Cuando funcionamos, como dice el apóstol Pablo, vamos a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo número 2. La escritura nos dice en el versículo número 17. Versículo 20, perdón. Versículo 20 en adelante dice la escritura: juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Aquí hay que hacer énfasis, hermanos, que se refiere a la enseñanza de los apóstoles. Amén. ¿Y qué es lo que enseñaban los apóstoles? Ellos dijeron: lo que vimos, lo que oímos y aún tocamos. Amén. Es lo que ahora nosotros les hablamos. ¿Estamos de acuerdo? Se está refiriendo a la persona de Jesús, las enseñanzas de los apóstoles. Amén. Ese fundamento y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Estamos cuidadosamente unidos en Él y vamos formando un templo santo para el Señor por medio de Él. Ustedes, los gentiles, también llegan a formar parte de esta morada donde Dios vive mediante su Espíritu. Y también cuando Pablo se refiere a la iglesia como un cuerpo bien concertado,
Amén. Es decir, que funciona como debe. Cuando la iglesia del Señor está funcionando como debe, la iglesia se está edificando. Y somos edificados. La iglesia primitiva era una iglesia que se edificaba. Amén. ¿Por qué? Porque cada quien, desde su lugar, desde su ministerio, desde su talento, desde su don, desde la posición en la que se encontraba, la iglesia se estaba edificando, aleluya, unos a otros. Y ese debe de ser el pensamiento cuando nos referimos, aleluya, a defender la fe. A esta fe se nos ha confiado a nosotros, y entonces, aleluya, yo tengo que pensar en que yo puedo sostener esta fe, yo puedo fortalecer esa fe de mi iglesia cuando yo soy edificado y cuando yo estoy dispuesto a edificar a otros. Amén. Qué importante es entender esta verdad, edificándonos los unos a los otros. Amén. Segundo, también se nos habla de la santísima fe. Amén. Se nos habla de una santísima fe. Dice el versículo 20, aleluya, que leíamos del versículo 20 de Judas. Dice la escritura, dice en su más santísima fe. Se refiere a la fe. Judas se refiere a la fe, amados hermanos, como un baluarte. Amén. Se refiere a la fe como un valor importante. Y él dice santísima fe. Amén. No estamos hablando de una fe común. No estamos hablando de una fe cualquiera. No estamos hablando, aleluya, de una fe que se desvanece. Estamos hablando de una fe, aleluya, con tintes espirituales. Amén. Con tintes, amados hermanos, sobrenaturales. Esa fe a la que Cristo hacía referencia, aleluya, que es capaz de mover montañas. ¿Cuántos creen que la fe es capaz de mover montañas? Aleluya, Dios puede hacer grandes cosas para aquellos que creen. Jesús le dijo a las hermanas de Lázaro: no te he dicho que si crees verás la gloria del Señor. El Señor le dijo a un padre de familia desesperado por un hijo, aleluya, que estaba poseído, que estaba endemoniado y desesperado porque no sabía qué hacer para ayudar a su muchacho. Jesús le dijo: si tú crees, quiero que sepas algo, para el que cree, todas las cosas le son posibles. ¿Cuántos dicen amén a esto? Esa clase de fe es a la fe que se refiere Judas. Una santísima fe. Es una fe que es un baluarte. Amén. Es un valor, aleluya, importante en la vida de todo creyente. Es una fe que se puede, que puede crecer, que puede avanzar, que comienza en Cristo. Porque la Biblia dice que pongamos nuestros ojos en el autor y consumador de la fe. Esta fe, amados hermanos, no se alimenta nada de fuera de la persona de Jesús. Esta fe se acrecienta, aleluya, cuando se dispone a confiar totalmente y a depositar su confianza totalmente en el Señor Jesucristo. El apóstol Pablo dijo a los romanos en el capítulo 10, versículo 17: la fe viene por el oír. Amén. La fe viene por el oír. Amén. La fe se acrecienta cuando escuchamos de Cristo, cuando buscamos a Cristo, cuando caminamos con Cristo, cuando hablamos con Cristo, cuando disfrutamos la presencia de Cristo. ¿Alguien ha experimentado eso en su vida? Nuestra vida no es igual cuando tú te relacionas con Jesús. La persona de Cristo lo transforma todo. La persona de Jesús lo cambia todo. Y es que la fe viene por el oír. Y entre más tú escuchas lo que Cristo habló, y entre más tú escuchas lo que Cristo hizo, y entre más tú escuchas lo que significa la persona de Jesús, cuanto más le conoces a Jesús, tu fe está creciendo y va acrecentándose. Por eso Judas se refiere a esta fe como una santísima fe.
Amén. Y entonces esa fe operó en el corazón de una mujer que por 12 años había buscado ayuda de médicos, aleluya, de medicina alterna, que había buscado por muchas formas y medios buscar su salud, su bienestar, pero nada había conseguido. Dice Marcos capítulo número 5, antes le iba peor. Pero ¿qué sucede cuando oyó hablar de Jesús? Y es que la fe comienza en Cristo, la fe se alimenta de la palabra de Cristo. Y cuando esta mujer escuchó hablar de Jesús, algo sucedió en su corazón, tanto que ella dijo: si tocare tan solamente su manto, yo seré sana. Yo voy a ser sana, porque la fe, aleluya, la fe, aleluya, nos da la capacidad, la oportunidad de ver una obra milagrosa de Dios en nuestra vida. La fe se acrecienta. Jesús dijo: si tuvieres fe como un grano de mostaza. Pero no se refiere, hermanos, a quedarnos con esa fe como un grano de mostaza. Amén. Nuestra fe puede crecer. Nuestra fe sigue avanzando. Nuestra fe sigue acrecentándose. Amén. Y cuando tú creces en la fe, hermanos, tú vas a encontrar la seguridad que está hablando Judas. Una fe que se acrecienta nos da la fortaleza, hermanos, para seguir hacia adelante. Amén. Nos da la fortaleza para seguir avanzando. Nos da la fortaleza para seguir esperando. Bien lo dice Hebreos capítulo 11. Vaya conmigo, por favor, cuando el escritor a los Hebreos señala lo que es la fe. Dice: la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. La palabra certeza, hermanos, se deriva de un término griego que significa plenitud, significa abundancia, significa plena certidumbre, y también se relaciona, hermanos, con la plena confianza. Esta clase de fe santísima, aleluya, no se nos pinta como cuando se nos presenta un pronóstico posible de los caminos que puede tomar un huracán. Yo no sé cuántos de ustedes estuvieron pendientes. Oiga, estábamos ahí esperando uno tras otro. Los huracanes estaban llegando, a dónde van a golpear. Y había, ¿cómo les llaman? Había, no recuerdo, pronóstico, pero hay una palabra técnica que se les da, hermanos, a todas esas líneas que pintan para decir: puede que pegue aquí, puede que vaya para allá, puede que pase para allá. Hermanos, esas son posibles trayectorias que un huracán puede tomar. La fe, amados hermanos, aleluya, no nos extiende ese tipo de pronósticos que pueden fallar, que tienen rangos de errores. No, la fe es la certeza. La fe nos da certeza. ¿Alguien cree en esta noche que hay certeza? Cuando tú pones tu fe en el Todopoderoso, tú vas a tener la certeza. Y a eso se refiere Judas cuando habla de la fe. Una fe que nos da la seguridad. ¿Por qué? Porque nos da la plenitud, la abundancia, la plena certidumbre y la plena confianza, aleluya, para descansar en las manos de nuestro Señor. Por eso te puedes sentir seguro, dice Judas. Por eso puedes disfrutar de esta clase de seguridad, porque es una fe que nos da certeza. Esa fe te hace caminar y enfrentar tus miedos. Amén. Esa clase de fe te hace caminar y enfrentar tus miedos. Yo le he mencionado en otras ocasiones. Yo me pongo a pensar en Abraham, amados hermanos, cuando Dios le habla y le dice: quiero que te levantes muy temprano en la mañana, prepares a tu hijo y lo lleves, porque quiero que me lo entregues en tal monte, quiero que me lo entregues en sacrificio. Amén. Y la Biblia dice que Abraham se levantó muy temprano y le dijo a su esposa: vamos a ir a presentar un holocausto al Señor. Aleluya. Su hijo Isaac estaba emocionado, aleluya, de poder participar de todo esto. Y aunque él no sabía lo que le esperaba, hermanos, él estaba contento de poder ir con su padre para presentar y hacer un sacrificio al Señor. Pero póngase a pensar en Abraham, aleluya. Entre más se acercaba a Moria, al monte Moria, amados hermanos, más se acercaba a su miedo. El miedo más grande
grande de Abraham, hermanos, era llegar a la cima. El miedo más grande de Abraham era llegar hasta donde Dios le había dicho que tenía que llegar para sacrificar a Isaac. Llegar a esa cima representaba la muerte de su hijo, el hijo de la promesa. Así que, amado hermano, aleluya, él sabía lo que representaba Moria. Sin embargo, nunca se detuvo. Sin embargo, nunca especuló. Sin embargo, nunca, amados hermanos, se sentó en falsas esperanzas. Él tenía una certeza, aun cuando Dios le había pedido a su hijo en sacrificio, él tenía una certeza. Y la Biblia dice que cuando Isaac empezó, usted sabe cómo son los muchachos, empezó de curioso a ver qué es lo que faltaba. De repente le dice: papá, se nos ha olvidado lo más importante. Traemos el fuego, traemos todo lo necesario, pero nos falta lo más importante. ¿Dónde está el animal para el sacrificio? Abraham no especuló, Abraham tenía certeza. No te preocupes, Isaac, Jehová proveerá, Jehová proveerá, Jehová proveerá. Aunque tus miedos te quieran intimidar, aunque las circunstancias quisieran que tú retrocedieras, cuando tú tienes esta clase de fe, tú tienes la seguridad de que todo está en la soberanía y en el control maravilloso de nuestro Dios. Por eso dice la santísima fe, una fe que tiene la certeza de saberse victoriosa, aun cuando las circunstancias nos quieran señalar todo lo contrario. Una fe que abrazó David al saberse victorioso, aun cuando sabía lo que representaba enfrentar a Goliat, pero haberlo vencido le dio la seguridad, aleluya, de hablar palabras como: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Tengo la certeza porque lo he creído. Tengo la certeza de la provisión de Dios porque lo he creído. Tengo la certeza de la protección de Dios porque lo he creído. Tengo la certeza del cuidado de Dios porque lo he creído. Tengo la certeza de que Dios estará conmigo en los momentos más complicados de la vida porque lo he creído. Bendito su nombre para siempre. Es la certeza de sabernos victoriosos aun cuando quizás todavía no hemos enfrentado la batalla. Y por último, amados hermanos, ustedes estarán seguros si ustedes se edifican los unos a los otros. Ustedes estarán seguros si ustedes se fortalecen en su fe. Pero también ustedes estarán seguros si ustedes saben esperar en Jesucristo. Esperar en Cristo. Dios nos desafía a esperar en el Señor, a saber esperar en el Señor. Saber esperar en el Señor. Esta mañana hablábamos de separar un tiempo para estar con Dios, de tomar un tiempo devocional todos los días, preparar un tiempo devocional con el Señor, un tiempo de búsqueda, un tiempo de entrega, un tiempo de comunión con nuestro Dios. Amén. Pero hacíamos referencia a ese pasaje donde David dice: Él me va a mostrar la senda correcta. Amén. El camino correcto, el camino que debo de tomar. David tiene seguridad y dice: Dios me va a decir por dónde tengo que andar. ¿Cuánta gente anda preguntando por el camino correcto? ¿Cuántas personas andan preguntando lo que pasará mañana? Hay tanta gente que está invirtiendo en su futuro. Amén. Pensando en que si va y lee, o gastando en su futuro, hermanos, pensando en que si va y le leen la mano, o que si le leen las cartas, o el café, o qué sé yo. Amén. Hay gente, hermanos, que mire, a mí me gustan mucho las galletas de la suerte. A mí sí se llaman galletas de la suerte, pero no por la suerte que me den. Me gusta mucho el sabor de la galleta. Así que cuando reparten eso en los chinos, hermanos, ¿quién no se lo va a comer? Porque me gusta mucho esa galleta. Yo no soy muy de comer galletas y dulces ni nada de eso, pero en específico esas galletas me gusta mucho el sabor. Amén. Entonces, pero oiga, hay tanta gente que no sale de su casa sin haber leído el horóscopo.
Amén. Hay tantas personas que están esperando, hermanos, a ver qué se les señala en su futuro y buscando que alguien les dé alguna orientación en su futuro. La Biblia dice: yo he puesto en sus manos, amén, la palabra profética más segura. Esta es la palabra profética que no se equivoca. Esta es la palabra certera. La palabra de Dios es muy clara. La palabra del Señor es lámpara a nuestros pies y es lumbrera a nuestros caminos. Cuando tú abrazas la palabra, cuando tú te sostienes en la palabra, hermano, Dios te ha dado miles y miles de promesas en la palabra, en las cuales tú puedes esperar. Así que David, hermanos, aleluya, no se sienta a esperar a ver quién viene y le dice qué es lo que va a pasar contigo mañana, qué es lo que va a pasar contigo después. No, David no se sienta a esperar a eso. Él dice: yo he tomado un tiempo de oración al Señor, yo he pasado un tiempo de búsqueda de Dios, así que yo sé, tengo la seguridad de que Él me va a decir el camino que yo tengo que seguir. Él me va a mostrar la senda que yo debo de tomar. Y termina diciendo, amén, Él termina diciendo, amén: en ti espero todo el día. Póngase de pie, por favor, conmigo. En ti espero. Amén. Pero note la frase completa. En ti espero todo el día. Yo no sé cuántos de los que están aquí todavía están esperando en el Señor. O cuántos ya se desesperaron. Cuántos ya bajaron la guardia. Judas escribe y dice: para que ustedes estén seguros. Quiero darles un testimonio fresquecito. Hace aproximadamente un año yo tenía que estar viajando para Tampico, aproximadamente en estas fechas. Yo tenía que estar viajando para Tampico, donde soy originario. Y tenía que viajar, hermanos, casi todo estaba aquí el domingo, me iba el lunes y estaba allá en Tampico hasta el viernes y regresaba para estar aquí el domingo. Y así estuve como por espacio de dos meses. Amén. ¿Y sabe por qué? Porque mamá estuvo muy grave. A mamá de repente ella estaba siempre muy sana, nunca. Mi mamá estuvo en un hospital desde que yo me acuerdo. Pero ella tuvo que entrar al hospital por una intoxicación en su cuerpo que le afectó los órganos. Todos los días llegaban los médicos. Mi hermano, el que es pastor y que ha estado aquí predicando también, con nosotros hace poco estuvo aquí, papá de Andrick. Él y yo estábamos ahí en el hospital, se quedaba él y mis tías también nos ayudaban, pero regularmente siempre estábamos él y yo. Y siempre llegaban los médicos, hermanos, y nos daban muy malas noticias. Malas noticias. Amén. Siempre nos decían, van a estar colapsando los órganos, ya empezaron a tener problemas el hígado, ya empezó a tener problemas los riñones, ya empezaron a tener problemas los pulmones, porque a mamá le pegó una neumonía. Y nos decían: ella no va a salir bien de aquí. Ella no va a salir bien de aquí. Mamá se hinchó, su aspecto, hermanos, se miraba muy mal. Se miraba muy mal. Pero nosotros le creíamos al Señor. Nosotros le queríamos al Señor, nos juntábamos y orábamos con ella y cantábamos. Ustedes estuvieron orando en la iglesia en Tampico, las diferentes iglesias donde son pastores, algunos familiares estuvieron orando. Mucha gente que nos conocía estaban orando a favor de mamá. Amén. A final de cuentas, mamá salió del hospital, pero nos dijeron: no va a poder caminar porque a ella le pegó la intoxicación, pero se le desarrolló un problema también de una enfermedad conocida como púrpura. Amén. Y le dijeron: ella no va a poder caminar porque le va a afectar lo que es para poder caminar. Mamá estuvo con muchas dificultades. Se nos cayó varias veces porque no se podía sostener. Tenía una silla de ruedas, se movía en una silla de ruedas. Mamá siempre fue muy activa. Ella se desesperaba mucho porque ella no podía valerse por ella misma. Amén. Y entonces, oiga, ella empezó a agarrar fuerza en el Señor, a tener fe, a creerle a Dios. Y los días, hermanos, se vuelven complicados. Amén. Los días se vuelven largos en el hospital. Los días se vuelven largos esperando a que hagan un resultado, a que te diga el próximo doctor, que hable contigo, si ha mejorado, si no ha mejorado, si ha avanzado o no ha avanzado. Amén. Y eso puede ser cansado.
Y eso puede ser fatigoso y emocionalmente, físicamente, espiritualmente te puede afectar. Pero la Biblia dice, hablando de David, espero en ti todo el día. Desde que se levanta el día hasta que cae la noche. Amén. Yo te digo algo, pueden ser las 11 de la noche, pero tú todavía puedes esperar en el Señor, porque en esa hora Dios puede hacer algo todavía. Dios todavía puede hacer algo. Si no has terminado el día, Dios todavía puede hacer algo. ¿Y sabe qué sucede, hermano? Mi mamá empezó a caminar. De a poco empezó a caminar. Ella bajó mucho de peso. Amén. Ella le tuvieron que estar haciendo, le hacen hemodiálisis todavía. Amén. Le lavan la sangre. Amén. Mamá estaba bien y de repente verla así es una situación complicada y tiene que estar yendo, va 3 veces a la semana que le hagan hemodiálisis, que le laven la sangre. Amén. ¿Por qué? Porque la creatinina, ¿verdad? Sus riñones, hermanos, están afectados médicamente, es lo que nos decían. Amén. Pero ayer mamá me llama por teléfono. Me llama por teléfono y me dice, ya nos estaban diciendo que estaba mejorando, que los riñones estaban empezando a trabajar. Pero ayer me habla por teléfono y empieza a llorar, llorando. Y yo estaba leyendo la lección de esta mañana y repasando y entonces me llama por teléfono y me dice, me está llorando, y le digo, mamá, ¿qué tienes? Y no me decía nada, solamente lloraba. Y le digo, mamá, ¿qué tienes? Y seguía llorando con más fuerza hasta que le dije, mamá, me estás asustando. Así le dije yo, porque yo sabía, si le digo me está asustando, ya se va a detener. Uno conoce a su mamá. Y entonces le digo, mamá, me estás asustando. Y me dijo, no te asustes. Y le digo, entonces, ¿qué tienes? Y me dijo, estoy llorando de alegría. Y le dije, ¿por qué? Y me dijo, le dije, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Cuéntame. Y me dice, me acaban de dar los resultados y mis niveles de creatinina están normales. Hay momentos en que tú sientes que no puedes esperar, pero yo quiero animarte en esta noche a seguir esperando, porque si algo nos puede hacer sentir seguros, es mantener nuestra esperanza puesta en Jesús. La fe comienza en Él, pero la fe también termina en Él, porque Él es la obra, Él hace la obra completa. Aquel que comenzó la obra al principio no la va a dejar a medias. Aquel que comenzó la obra la terminará. ¿Cuántos lo creen? Usted y yo podemos seguir esperando. Yo no sé qué es lo que esté pasando en su vida. Yo no sé en qué área de su vida usted se pueda sentir inseguro. Pero estas 3 cosas: edificarnos los unos a los otros, sostenernos en la fe y esperar en Cristo, son recomendaciones que nos van a dar la oportunidad de estar seguros. La Biblia dice que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas. ¿Sabe qué sucede cuando las tormentas vienen y empiezan a complicar el vuelo? Los aviones, hermanos, los aviones se empiezan a elevar tan alto que empiezan a volar sobre la tormenta. Por eso el Señor ha puesto alas a través de la esperanza, para que tú te eleves tan alto, más allá de la tormenta.